de que te vayas. Escribiste y creo que es importante también para el análisis. Hay periodistas que son muy buenos para investigar y redactar notas, pero tienen una pobre o nula formación teórica en ciencias sociales. Por eso creen que ser críticos del poder se limita únicamente a señalar al gobierno en turno, sin entender que hegemonía es un concepto más amplio. Y lo mismo pasa con periodistas que se asumen como objetivos, neutros o imparciales, cuya formación filosófica es pobre o nula, y no se han dado cuenta que nomás están replicando una ideología positivista y una epistemología caduca que explica la actual crisis civilizatoria. El periodismo como disciplina no puede quedarse únicamente en el dominio de la técnica. Debe trascender, escribe Manuel Hernández Borboya, debe trascender y abrevar en otras fuentes del saber humano. De lo contrario, quedará condenado a ser un simple instrumento político de los grupos de poder que se disputan la hegemonía. Pero eso, desde luego, es una discusión para la que muchos colegas no están preparados y les resultará muy molesto que uno ponga la mira en esos asuntos en momentos como los que vivimos actualmente. Urge elevar la discusión para construir mejores interpretaciones del presente. Y con este hilo que acabo de leer, estas opiniones tuyas, Manuel, se me viene a la mente la gran respuesta, dicen desde la oposición, de Víctor Trujillo, el hombre que le da vida a Broso desde su espacio al presidente de la República. Sí, bueno, pues es que eh, ahora sí que me dejaste sin palabras porque no me esperaba lo de Broso al final. Y, y- y traigo por ahí lo que comentó el payaso, pero tampoco tengo muy presente todo lo que comentó, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, las prácticas que estamos viendo últimamente en los medios, no solo de México, sino digamos que está pasando en todo el mundo, pues quedan mucho a deber, sinceramente. Es decir, la precariedad tú puedes encontrar documentos, hacer investigaciones, escribir notas, pero si no tienes claro cómo está el contexto político en el país en el que estás escribiendo, pues acabas siendo instrumento de los grupos de poder en su disputa por la hegemonía. Eso me parece a mí gravísimo. Es decir, que el periodismo siga limitándose a ser solamente una técnica, es decir, una serie de procedimientos para verificar y manejar información, cuando no se toman en cuenta otras cosas como el contexto histórico en el que estamos viviendo, el contexto político en el que estamos viviendo, cómo están operando los grupos de interés en la disputa política, y por eso hemos visto cada trabajo pues muy falto de contexto suficiente para que le permita a la gente entender el mundo y la realidad que nos está tocando vivir. Esa me parece a mí que debe ser la labor del periodista, y por eso considero que esta técnica para verificar datos nada más de manera descontextualizada de la historia, de la política, de la sociología, de los grandes procesos históricos, sociales de nuestro tiempo, pues está quedando muy corta dentro de la práctica del periodismo, y que hace falta pues darle dimensión histórica a lo que estamos viviendo y dimensión política a lo que estamos viviendo, porque digo, vuelvo al mismo punto, si nos quieren vender el hecho de que Latinos y Mexicanos contra la Corrupción son periodismo libre, imparcial, ajena a cualquier interés político, pues le están viendo la cara a la gente. Así de sencillo y contundente como eso, ¿no? O sea, tú tienes que advertir de dónde viene el, el, el fregadazo para pues tener más o menos idea de cómo está la correlación de fuerzas y qué es lo que se está disputando en medio, ¿no? Porque si no, a base de inferencias, terminas abonando a una campaña mediática con fines absolutamente políticos. Entonces, esta es a mí la parte que me molesta y que me parece que hay que señalar. Es decir, cómo están utilizando la información como arma política, y que muchos, en su afán de ser neutros y imparciales, como si fueran ajenos y abstraídos de la sociedad en la que viven, terminan haciéndole segunda
a personajes como Carlos Loret de Mola. Eso es lo que a mí me parece increíble, que no se tomen en cuenta estas consideraciones a la hora de difundir una información que es delicada, porque así como en el caso de Carmen Aristegui, que escuché un fragmento el viernes, que se quejaba de que está habiendo un daño contra su persona por parte del presidente por las críticas que ha lanzado, pues yo creo que también aplica del otro lado, ¿no? Está habiendo un daño al prestigio del presidente por una serie de inferencias que no se sostienen con los documentos, ¿no? Entonces, me parece que en este caso es igual de grave los dos bandos. Y por el otro lado, también creo que López Obrador también exagera al decir que Carmen Aristegui siempre ha sido parte del AMPA del periodismo y todas estas cosas, ¿no? Cuando también es cierto, y eso no le podemos quitar y no podemos tampoco dejar de reconocerle a Carmen Aristegui con todo y que estemos criticando su proceder actual en las últimas semanas o en los últimos meses, tampoco le podemos quitar pues todo lo que se jugó para exponer un caso como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y otros, ¿no? Que fueron importantes para el interés nacional. Entonces yo lo que digo o lo que hago un llamado pues es a que haya mesura por parte de todas las partes en conflicto, que no se dejen llevar por sus rencores, por sus iras particulares, y que tenemos que el deber, nosotros como periodistas que tratamos de describir la realidad, pues de ser lo más sensatos posibles, ¿no? Y no caer en estas trampas, en este golpeteo, porque si no vamos a acabar, estamos participando en una guerra política en la que corremos mucho el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado entre los distintos grupos políticos y pues uno como periodista que está muy susceptible a este asunto, pues por lo menos debería de tener conciencia de qué terreno se está pisando, ¿no? Es decir, nosotros también estamos participando en esta lucha política de alguna manera con lo que publicamos, con lo que dejamos de publicar y no podemos fingir simplemente que somos neutrales y imparciales, cuando todo lo que publicamos, pues el ángulo periodístico de cualquier material, pues ya lleva implícita una cierta grado de editorialización. Entonces, entre más rigurosos seamos con lo que publicamos, pues va a ser menos susceptible que se nos puedan ir encima con críticas y demás, ¿no? Por ejemplo, el tema del reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción. Si hubieran simplemente afirmado cómo vivía José Ramón López Beltrán, pues hubiera sido más difícil poder rebatirlo, ¿no? Si simplemente se hubieran limitado a exponer eso. Pero cuando empiezan a meter contratos, porque les parecía muy poco o muy pobre ese asunto, y empiezan a meter contratos para sembrar la sospecha, ahí se aplica 100% lo que dice López Obrador, que la calumnia cuando no mancha tizna, y esa es la intención de la propaganda con fines políticos, y eso no nos lo podemos quedar callados, porque quedarnos callados ante eso, pues es terminar siendo cómplices de estos grupos políticos. Así es, mi querido Manuel, te agradezco mucho que compartas con la audiencia de Sin Censura tus opiniones, tus comentarios. ¿Por qué no cerramos invitándolos a tu canal de YouTube y a tus redes sociales? Sí, pues échenle ojo. Hoy voy a discutir largo y tendido este tema, con algunos datos. Ahí voy a compartir en el canal de YouTube, al cual pueden echarle un ojo en Manuel Hernández Borbolla. Les recomiendo que le echen un ojo y se suscriban. E igual estamos en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista, y en Twitter, @Manuel H. Borbolla. Ahí estamos de tiempo completo. Claro que sí, Manuel. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Gracias a ti. Un abrazo y saludo para todos. Gracias, Manuel Hernández Borbolla, hablando con nosotros sin censura.